Hola, somos el grupo número 9, compuesto por Sebastián Costa, Claudio Miranda, Ignacio Osorio, Pilar Saavedra, Luciano Travela y quien les habla, Paola Saavedra. Nuestro tema a tratar son las termoeléctricas, junto con sus generalidades, funcionamiento, procesos, ventajas y desventajas, su importancia a nivel nacional como regional y comparación con otras fuentes de energía. Central termoeléctrica clásica o convencional es una instalación en la generación de energía eléctrica a partir de la energía liberada en forma de calor, generada por la combustión de combustibles fósiles, como son el petróleo, gas natural y el carbón. Se denominan clásicas o convencionales para diferenciarlas de otro tipo de termoeléctricas como son las nucleares y las solares. ¿Cuál sea el combustible fósil de la termoeléctrica? El procedimiento para generar la energía no varía, aunque el combustible puede recibir distintos tratamientos previos a la inyección a la caldera, los cuales serían: en las termoeléctricas de carbón, este es previamente triturado en molinos pulverizadores hasta quedar convertido en un polvo muy fino para facilitar su combustión. En las termoeléctricas de petróleo, este es precalentado para darle mayor fluidez para luego inyectarlos a un quemador adecuado para el combustible. Pero en las termoeléctricas a gas, los quemadores son adecuados para la combustión de este combustible. Existen algunas termoeléctricas que pueden quemar combustibles fósiles diferentes. Estas reciben el nombre de termoeléctricas mixtas. Las ventajas de las termoeléctricas son su baja inversión inicial y los bajos costos operativos cuando esta ya está instalada. Esto genera que la recuperación del capital sea a menor plazo que otras termoeléctricas. Otra ventaja es el tiempo de construcción de una termoeléctrica, que es mucho menor al de una hidroeléctrica. El tiempo de construcción de una termoeléctrica puede ir de 6 meses a 2 años desde el comienzo de la construcción hasta que la termoeléctrica ya esté funcionando. Otros, los periodos de sequía no le afectan, y la facilidad de transporte de combustible orgánico desde su lugar de extracción hasta la central. Algunas desventajas de la instalación de una central termoeléctrica son: el uso de los combustibles fósiles puede generar emisiones de gases que contribuyen al efecto invernadero y pueden producir lluvia ácida. Las reservas de estos combustibles son limitadas, aparte de que existe una tendencia mundial al aumento de los precios de estos combustibles. En la actualidad existen más de 200 termoeléctricas en Chile, de las cuales más de 40 fueron aprobadas durante el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Existen varios tipos de centrales termoeléctricas que se clasifican según el uso de combustibles fósiles. Estas reciben el apelativo de termoeléctricas convencionales o clásicas y termoeléctricas de ciclo combinado, a las que le aplican el uso de estos combustibles, y termoeléctricas no convencionales, a las que usan energías alternativas a estas. Se les denomina plantas termoeléctricas convencionales o clásicas a aquellas plantas que producen energía eléctrica a partir de la combustión. Estas se clasifican en termoeléctricas de carbón, diésel y gas, que se diferencian por el tipo de combustible usado. Estas son consideradas las centrales más económicas y rentables, por lo que su utilización está muy extendida en el mundo económicamente avanzado y en el mundo en vías de desarrollo, a pesar de que estas son criticadas debido a su elevado impacto medioambiental. En Chile, actualmente son usadas las termoeléctricas a diésel y carbón, siendo esta última la que tiene un costo de operación más bajo que una de gas natural o diésel. Por otra parte, también existen las termoeléctricas de ciclo combinado, que generan electricidad a partir de la combustión de una mezcla de gas natural y diésel. Estas son centrales más eficientes y con menos impacto medioambiental. En Chile, en la mayoría de sus centrales a gas natural son de este tipo. En las termoeléctricas no convencionales destacan las nucleares, que usan el proceso de fisión nuclear para liberar una enorme cantidad de calor que se utiliza para hervir el agua. Con el vapor obtenido, se puede impulsar una turbina generando electricidad. Otra termoeléctrica importante no convencional son las centrales solares, que no son otra cosa que centrales térmicas de vapor que producen corriente eléctrica a partir de calor a alta temperatura. La diferencia con respecto a las centrales térmicas convencionales es que el combustible que impulsa la turbina no es gas,
carbón o petróleo, sino que el sol. En el ámbito de energías renovables, cabe destacar las centrales eólicas, que usan aerogeneradores que son impulsados por corrientes de aire generadas por el cambio de presión y temperatura en la atmósfera, provocados por la energía del sol, produciendo energía eléctrica limpia y renovable. Se centrará la explicación del funcionamiento para las termoeléctricas convencionales, es decir, aquellas que utilizan combustibles fósiles como materia prima, la cual puede ser carbón, petróleo o gas natural. En términos de producción de energía eléctrica, la única diferencia entre las centrales nucleares y las centrales térmicas convencionales es la manera de generar vapor que activará las turbinas. Para el caso de las centrales nucleares, el calor se produce por la fisión nuclear generada en un reactor, mientras que en las centrales termoeléctricas convencionales el vapor se genera por la combustión de la materia prima a utilizar. En las centrales térmicas se tiene como objetivo el transformar la energía química ligada al combustible fósil en energía eléctrica. Esto se logra a través de un proceso de refinado de energía. El esquema básico de funcionamiento de todas las centrales térmicas convencionales es prácticamente el mismo, independientemente de que se utilice carbón, petróleo o gas. La única diferencia sustancial consiste en el distinto tratamiento previo que sufre el combustible antes de ser inyectado y procesado en la caldera, y el diseño de los quemadores de la misma, que varía según el tipo de combustible empleado. El ciclo de funcionamiento comienza en los parques adyacentes a la central, donde se almacena el combustible que será conducido ulteriormente mediante cintas transportadoras hacia los molinos, donde se prepara para su extracción de la energía. En el caso de una central de carbón, inicialmente el combustible pasa por un proceso de pulverización, que lo reduce a un polvo fino que después será bombeado hacia el interior del horno por medio de unos chorros de aire precalentado. En cambio, si es una central térmica de petróleo, el combustible es precalentado para que se fluidifique e inyectado posteriormente en quemador adecuado a este tipo de productos del petróleo. En definitiva, la energía liberada durante la combustión en la cámara de la caldera, independientemente del tipo de combustible utilizado, permite calentar el agua en los tubos de la estructura para su transformación en vapor. Este vapor de agua se bombea a alta presión a través de los tubos de la caldera, a fin de obtener el mayor rendimiento posible. Gracias a esta presión y ambiente en los tubos, el vapor de agua puede llegar a alcanzar temperaturas de hasta 600 grados, donde alcanza la condición de vapor recalentado. Debido a lo anterior, se accionan los álabes de los cuerpos del sistema de turbinas, la que se subdivide en turbinas de alta, media y baja presión. El que existan estos tres tipos, estas tres secciones, tiene como propósito el máximo aprovechamiento de la fuerza del vapor, el cual pierde presión progresivamente conforme avanza el ciclo. Esta fuerza hace girar el rotor de la turbina, por lo que se consigue transformar la energía térmica en energía mecánica de rotación. Sincrónicamente se mueve el rotor del generador, lográndose la producción de energía eléctrica. Esta finalmente es transportada mediante líneas de alta tensión hacia los centros de consumo. Del proceso anterior se mantiene una cantidad de vapor de baja presión. Este vapor, con el calor residual no aprovechable, se pasa desde la turbina hacia el condensador. Aquí, a muy baja presión, la cual es cercana al vacío, de temperaturas de alrededor de 40 grados Celsius, el vapor nuevamente se convierte en agua, la cual es conducida otra vez a los tubos de la caldera a fin de reiniciar el ciclo productivo. En las torres de enfriamiento, el calor latente de condensación del vapor de agua es absorbido por el agua de refrigeración, que lo transfiere al aire del exterior. Para minimizar los efectos de la combustión del carbón sobre el medio ambiente, la central posee dos estructuras que inducen a este propósito. La primera son chimeneas de gran altura que dispersan los contaminantes en las capas altas de la atmósfera. Estas chimeneas pueden alcanzar alturas de hasta 300 metros. La segunda estructura son precipitadores, que retienen buena parte de los contaminantes en el interior de la propia central. Estos dispositivos de filtración atrapan las partículas mediante su ionización y posterior atracción mediante carga electrostática inducida. Son muy utilizados en fábricas de combustibles fósiles por su capacidad de eliminar fácilmente partículas finas como polvo y humo de las corrientes de aire, reduciendo eficientemente la contaminación atmosférica. Las ventajas y las desventajas de las centrales termoeléctricas. De forma objetiva,
las distintas ventajas y desventajas que existen en nuestro país, incluir este tipo de extracción de energías, y se debe tener en cuenta de que Chile es un país diverso en geomorfología litosférica y que no en todos los lugares en donde se implementen tendrán el mismo impacto ambiental, teniendo en cuenta de que existen territorios áridos y otros más húmedos. Por lo tanto, las ventajas y desventajas de este sistema de extracción y transformador de energías dependerá de las variables ambientales y también sociales. Dentro de las ventajas de las centrales termoeléctricas podemos encontrar: 1. Son las centrales de extracción de energía más económicas de construir, teniendo en cuenta el precio de megavatio instalado. 2. Las centrales de ciclo combinado de gas natural son mucho más baratas y alcanzan el 50% más de una termoeléctrica convencional, aumentando la energía. 3. Las centrales termoeléctricas pueden ser instaladas cerca de los centros de consumo, a diferencia de las hidroeléctricas, cuya ubicación depende de la disponibilidad de las aguas. 4. No son afectadas en tiempos de sequía. 5. Las centrales térmicas, al no necesitar cantidades considerables de agua, provoca que éstas no dependan del clima. Es decir, en ellas se logra hacer determinante una variable que antes era aleatoria. 6. El tiempo de construcción de una central térmica es considerablemente menor que el de una central hidroeléctrica. 7. La habilidad del transporte de combustible orgánico desde el lugar de su extracción hasta la central térmica. 8. Las posibilidades de utilizar el vapor de extracción de la turbina para introducirlo en el proceso productivo de una industria o bien de una red de energía calórica en ciudades de zonas muy frías. Y otra es el progreso técnico de las centrales térmicas, que permitió diseñar grandes unidades generadoras de grandes módulos con mejores rendimientos de las unidades pequeñas o medianas. Sin embargo, estas ventajas no tan significativas, al compararlas con las hidroeléctricas, las centrales que utilizan gas natural están presentadas en una serie de ventajas en relación a las que utilizan otro tipo de combustible, como la leña, el carbón y los derivados del petróleo. Entre ellas se destacan con mayor eficiencia energética y menor emisión de contaminantes y facilidad de operación y continuidad de suministro. Dentro de las desventajas, el uso de combustibles fósiles genera emisión de gases que contribuyen al efecto invernadero y producción de lluvia ácida. Las emisiones de vapor que generan y alteran el microclima de la zona. Otra es las reservas de combustibles fósiles, que son limitadas. Y también existe una tendencia mundial al aumento en los precios del tipo de combustibles. Afectan negativamente a ecosistemas fluviales debido a los vertidos de agua caliente en estos. La bioaccesibilidad de los organismos producidos por toxinas centrales contaminantes. El dióxido de azufre, CO2, la descripción de este compuesto, es un compuesto gaseoso construido de azufre y oxígeno. Los orígenes de este compuesto son de las centrales termoeléctricas y los efectos son irritación de ojos y lesiones pulmonares, mata la vida acuática, forma lluvia ácida, daña los bosques y deteriora los edificios y monumentos. Los óxidos de nitrógeno, varios compuestos gaseosos y constituidos de nitrógeno y oxígeno, originados en las centrales termoeléctricas, producen lesiones pulmonares, formas de lluvia ácida, deterioro de edificios y monumentos, dañan los bosques y también forman contaminación fotoquímica. Otros contaminantes que emanan son las partículas suspendidas totales y PM10, partículas por millón. Son partículas muy pequeñas de hollín y polvo u otras materias, incluso gotas minúsculas de líquido producidas por las centrales termoeléctricas y que también producen efectos en lesiones pulmonares, irritación de ojos, daño de cultivos, reducen la visibilidad y tiñen los edificios y monumentos. Sabemos que las termoeléctricas contaminan,
personas que viven en sus cercanías y que emiten residuos a la atmósfera. Sin embargo, son una de las formas menos costosas de producir energía y por eso las hay en casi todo el mundo. En Chile hay 239 centrales térmicas a carbón, petróleo y petcoque, 42 de ellas aprobadas durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Estas centrales significan el 70% de la matriz eléctrica de nuestro país. Sin embargo, dentro de las termoeléctricas en Chile hay varias que son muy ineficientes, debido a que se debe consumir mayor cantidad de petróleo diésel para generar electricidad. Como es de conocimiento general, el petróleo varía constantemente, lo que hace que las termoeléctricas que lo usan se transformen en las menos eficientes, pero son las más indicadas para satisfacer las demandas máximas del sistema o comunidades de reserva. En nuestro país, una de las termoeléctricas más ineficientes es la de Laguna Verde, de AES Gener, ubicada en Valparaíso, la cual necesita $419 para producir 1 megawatt de potencia, calificada como la más ineficiente en consumo de petróleo diésel según el Ministerio de Energía. Además, debido a su antigüedad, posee una tecnología mucho más contaminante. Esta termoeléctrica está vigente desde 1939 y está entre las 118 centrales térmicas del Sistema Interconectado Central, el CIC. La termoeléctrica El Salvador, de SWC, ubicada aquí en la región, es la que necesita un poco más de $411 para producir 1 megawatt de potencia y que además la Superintendencia del Medio Ambiente, el SMA, formuló cargos contra esta por incumplimientos a la norma de emisión. Por su parte, el subdirector del Centro de Energía de la Universidad de Chile, Guillermo Jiménez, lamentó que el Estado no tenga herramientas para sacar del sistema este tipo de plantas, porque en la práctica el desarrollo energético del país no es más que la sumatoria del plan de obras de empresas privadas. El caso más polémico de este último tiempo en la región de Atacama es la termoeléctrica Punta Alcalde, proyecto que se llevaría a cabo en la provincia de Huasco. Endesa, la empresa encargada de este nuevo proyecto, decidió postergar su inversión por la incertidumbre que existe actualmente sobre la demanda efectiva de energía, principalmente por dos factores. Uno es que los proyectos mineros en la región están paralizados y por lo tanto no se tiene total certeza de que efectivamente la energía generada sea contratada. A ello también se le suma que la oferta y las preferencias por energías renovables no convencionales se han elevado considerablemente. Yo les voy a hablar sobre las comparaciones con otras fuentes de energía. Existen las centrales hidroeléctricas, que son aquellas que se utilizan para la generación de energía eléctrica mediante el aprovechamiento de la energía potencial del agua embalsada en una presa situada a mayor nivel que la central. El agua se lleva por una tubería de descarga a la sala de máquinas de la central, donde mediante enormes turbinas hidráulicas se produce la electricidad en alternadores. Esta forma de energía posee problemas medioambientales al necesitar la construcción de grandes embalses en los que se acumula el agua, que es sustraída de otro uso, incluso urbano en algunas ocasiones. En China se encuentra la mayor central hidroeléctrica del mundo, que se llama la Presa de las Tres Gargantas, con una potencia instalada de 22.500 MW. La segunda más grande del mundo es la represa de Itaipu, que pertenece a Brasil y Paraguay, con una potencia instalada de 14.000 MW en 20 turbinas de 700 MW cada una. En Chile existen más de 30 centrales hidroeléctricas, ubicadas principalmente en la zona sur del país. Otro tipo de central son las eólicas. La energía eólica se obtiene mediante el movimiento del aire, es decir, de la energía cinética generada por efecto de las corrientes de aire o de las vibraciones que dicho viento produce. En la actualidad se usan aerogeneradores para generar electricidad, especialmente en áreas expuestas a vientos frecuentes como zonas costeras, alturas montañosas o islas. El impacto medioambiental de este sistema de obtención de energía es relativamente bajo, pudiéndose nombrar el impacto estético, porque deforman el paisaje ya que se tienen que construir enormes hélices. La muerte de aves por choque con las aspas de los molinos también es un problema ambiental.
o la necesidad de extensiones grandes de territorio que se sustraen de otro uso. Además, está fuertemente condicionada por los factores climatológicos. El Arrayán es el proyecto eólico más grande de Chile con una potencia de 115 MW, es decir, el equivalente al consumo de 200.000 hogares y se ubica en la región de Coquimbo. Otro tipo de central es la fotovoltaica. Se denomina energía solar fotovoltaica a la obtención de energía eléctrica a través de paneles fotovoltaicos. Los paneles, módulos o colectores fotovoltaicos están formados por dispositivos semiconductores tipo diodo, que al recibir radiación solar se excitan y provocan saltos electrónicos, generando una pequeña diferencia de potencial en sus extremos. Los principales problemas de este tipo de energía son la necesidad de extensiones grandes de territorio que se sustraen de otros usos como el agrícola o urbano, y su dependencia con las condiciones climatológicas. Este último problema hace que sean necesarios sistemas de almacenamiento de energía para que la potencia generada en un momento determinado pueda usarse cuando se solicite su consumo. La planta Amanecer Solar Cap, que corresponde a una de las centrales fotovoltaicas más grandes de Chile, tiene una capacidad instalada de 100 MW, energía que corresponde al consumo anual de 125.000 hogares. Las termoeléctricas clásicas o convencionales, cual sea su combustible fósil utilizado, el funcionamiento de la central es similar. También son las centrales que necesitan menor inversión inicial, además de esta se recuperaría pronto gracias a la rapidez que necesita la construcción de esta, 6 meses a 2 años. Pero no obstante, la contaminación puede producir por la liberación de sustancias dañinas, tanto para la vida humana como flora y fauna que existen en los alrededores. Por eso, es bueno considerar centrales energéticas con energías renovables como la solar y eólica. El panorama actual en Chile es que existen alrededor de 200 centrales a lo largo de todo el país, de las cuales 4 en la región de Atacama. Durante los últimos años, los proyectos más polémicos de la región han sido la instalación de la termoeléctrica Punta Alcalde, la cual sería ubicada en la comuna de Huasco, con un fuerte efecto ambiental, aunque este se encuentra postergado por la situación actual de la región. Otro proyecto polémico es la termoeléctrica Castilla, la cual pretende ser ubicada en el sector llamado Punta Chaco. Este megaproyecto es uno de los que podría ser más contaminantes en Latinoamérica y afectaría uno de los fenómenos únicos en el mundo, el desierto florido, aparte de la flora y fauna del sector,